buenas tardes, bienvenidos una vez más al canal de YouTube del Instituto Cervantes de Manchester y Leeds. Hoy es un día especial porque iniciamos esta tarde una serie de conversaciones sobre literatura vasca contemporánea en la que el profesor de la Universidad de Liverpool, Gorka Mercero, pues nos acercará a la literatura vasca con una serie de entrevistas con algunas de las figuras más destacadas de la misma. Esta tarde tenemos el honor de contar con Bernardo Atxaga, que es, no sé si, uno de los escritores más conocidos internacionalmente y también en España de la literatura en euskera y que tiene su obra traducida a más de 30 idiomas. Muchas gracias, Gorka, muchas gracias, Bernardo, por haber aceptado esta invitación y que además, bueno, pues con la misma, como digo, vamos a iniciar un ciclo en el que también tenemos ya confirmada la participación de los autores Arkaitz Cano y posteriormente también Iván Zaldúa González. Con esto lo que pretendemos es dar a conocer la literatura vasca, pero también rendir un homenaje desde el Instituto Cervantes a la lengua vasca, al euskera, y por eso también me voy a permitir a citar a nuestro autor invitado, a Bernardo Atxaga, quien decía en una conferencia sobre la lengua, decía: como escritor que soy, aunque si no lo fuera daría lo mismo, creo que las lenguas son importantes, todas ellas, también aquellas que hablamos precariamente. Las palabras siempre van asociadas a trozos de vida y sirven de gran ayuda a la hora de preguntarnos por las personas y por el mundo. Con estas palabras tan bonitas, creo que era una manera muy buena de empezar este ciclo, ¿no? Sobre la importancia de las palabras, la importancia de las lenguas. Da igual que sean 600 millones, 1000 millones, 1 millón, algunas lenguas que desgraciadamente desaparecen cada día también. La importancia de la palabra con letras mayúsculas y de todas las lenguas en un nivel de igualdad. El euskera, para aquellos que no conozcan la evolución, no me voy a, ni es mi función tampoco, ni mi conocimiento, pero bueno, quiero poner una pincelada, tiene una tradición oral muy rica y bueno, pues el texto más antiguo que se conoce de euskera es el Linguae Vasconum Primitia, que es una colección de poemas escrita por Bernard de Etxepare en el 1545, y desde el 1545 hasta 1879 se afirma que se publicaron solamente 101 libros. Con eso también queremos poner de relieve que ha sido en los últimos 40 o 50 años cuando se ha producido un auténtico renacer de la literatura vasca. Y aquí voy a citar a nuestro invitado, al coordinador de este ciclo, Gorka Mercero, que dice que es una literatura del mundo para el mundo universal y una literatura también por descubrir. Y bueno, pues eso es todo lo que queremos, ni más ni menos, tratar de comunicar y de llevar a las personas que nos van a escuchar y que nos podrán escuchar porque estará en nuestro canal de YouTube, bueno, pues invitarles a descubrir la literatura en euskera. Y ahora muy brevemente voy a presentar a nuestros invitados. Primeramente, José Irazu Garmendia, conocido como Bernardo Atxaga, que nació en Guipúzcoa en 1951, es escritor de novela, poesía, cuentos, ensayo y teatro, y prácticamente toda su obra ha sido escrita y publicada en euskera. José es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Bilbao y se inició en el mundo de la literatura en euskera en 1972 con una obra publicada, una pieza teatral de corte experimental, Bolovia eta Puntua, y en el 78 con su primer libro en poesía, Etiopía. A partir de 1980 se dedicó a la literatura de manera profesional y casi exclusiva y fue
ha sido él, podemos considerar sin duda, que uno de los que han dado a conocer la literatura vasca en el mundo con su obra Ova Coac de 1988, con la que ganó el Premio Nacional de Narrativa en España en 1989. Obra que ha sido traducida a más de 30 idiomas. La obra de Bernardo Achaga, bueno, pues está, como no podía ser de otra manera, profundamente vinculada al País Vasco, a la cultura y a la lengua, y también refleja una visión global del mundo a través de otros parajes en los que, por ejemplo, podemos citar obras como Siete casas en Francia, Días de Nevada o Casas y tumbas. En 2006 fue nombrado miembro de la Academia de la Lengua Vasca y en 2010 de la Jaikunde, Academia de las Ciencias, de las Artes y de las Letras Vascas. En 2019 se le otorgó el Premio Nacional de las Letras Españolas por su contribución fundamental a la modernización y a la proyección internacional de las lenguas vasca y castellana. El moderador y el profesor que ha sido el artífice de esta serie es el profesor Gorka Mercero Altzugaray, que completó una licenciatura de Filología Vasca en la Universidad del País Vasco, tiene un máster en Crítica y Cultura de la Universidad de Cardiff y un doctorado en Literatura Vasca por la Universidad del País Vasco. Él tiene una gran parte de su obra se centra en la investigación del tema de la memoria y la incidencia del posmodernismo en la novela vasca del último cuarto del siglo XX. Desde 2014 es titular, es profesor de Lengua y Estudios Vascos de la Universidad de Liverpool y ha publicado diversos artículos en euskera y en inglés, un monográfico cuyo título traducido al castellano es Visiones del mundo en la literatura vasca contemporánea, de la crisis de la modernidad a la promesa de la postidentidad, publicado en 2017. Muchísimas gracias de nuevo a los dos, al público que nos sigue. También comentar que al final tendremos un debate también abierto a preguntas del público que pueden formular en nuestro chat y que Gorka pues le irá preguntando a Bernardo. Muchísimas gracias y espero que disfruten de la velada. Tiene la palabra Gorka. No, decía que muchas gracias a ti, Pedro, y al Cervantes en Manchester y Leeds por el encargo de organizar este ciclo de charlas. Bueno, yo por los estudios que he realizado y por la profesión a la que me han conducido estos estudios, he leído, reflexionado, escrito también un poco sobre el trabajo de los autores con los que vamos a ir charlando en estas sesiones. Y para mí es un auténtico placer, la verdad, poder acercarme a ellos desde, bueno, de este otro modo, un poco más inmediato y personal. Bueno, gracias también a la audiencia y gracias sobre todo a Bernardo por haber aceptado la invitación para hoy. Mila esker, Bernardo. Bueno. Bueno, pues ya a mí me ha parecido oportuno que la sesión de hoy la dediquemos un poco, se gire en torno a tu última publicación en castellano, Desde el otro lado, que salió con Alfaguara en marzo, ¿verdad? Oh, sí. Y pensando también que nos dará seguramente pie a tratar temas de tu trabajo anterior, ¿no? Eso Y es. también, bueno, voy a anunciar también que eso es, ahí está el libro, Desde el otro lado, con Alfaguara. Y bueno, durante la conversación habrá momentos en los que, bueno, te pediré, Bernardo, que nos hagas breves lecturas extraídas de fragmentos extraídos de este libro. Bueno, Bernardo, creo que te reúnes con nosotros bueno, entre otras cosas, porque tienes una vida muy activa, muy Últimamente sí. en el medio de una intensa promoción de este libro, ¿no? Con continuos viajes a muchos lugares, no sé si sobre todo en España, porque ha salido en castellano, pero ¿qué nos cuentas de la recepción que está teniendo el libro? Bueno, ahora mi frase favorita es que antes de publicar un libro hay que pensárselo 2 veces, porque las consecuencias son tremendas, ¿no? Físicas y mentales, incluso diría anímicas. Cuando yo publiqué Ova Coac, que acabé el libro, recuerdo dónde, en Edimburgo,
en Edimburgo, no, en St. Andrews, arriba en Escocia, y bajé y ya había enviado el libro, y eso fue en julio, pues no hice ninguna presentación, solo allí en octubre, en noviembre, una librería me pidió que hablara sobre el libro. Y bueno, aquello era un descanso, aquello era vivir, ¿no? Ahora, no solamente, bueno, uno está obligado, se puede hacer la promoción de una forma más o menos digna, uno está obligado, pero ¿cómo decirlo? Es que un escritor no va solo por el mundo, no va solo, y va, entre otras cosas, con la editorial. Y la editorial son personas, son gente, y gente que trabaja bien y que trabaja con entusiasmo. Por ejemplo, toda esa leyenda de que los editores son gente interesada, todo eso son tonterías. Los editores, todos los que yo he conocido, todos eran apasionados de la literatura. Así que cuando uno publica un libro, esa gente la apoya y no sé, supongo que si yo fuera, no sé cómo decirte, un jeque árabe, que Dios no lo quiera, ni Alá tampoco, bueno, pues si yo fuera un jeque árabe, pues no sé, podría decir, no, pues no voy a hacer nada, estoy aquí en mi limbo, pero bueno, soy un ser humano vulgar y corriente, así que me atengo a lo que me dicen los editores y hago promoción, un poco, menos que otros. Hace poco un escritor gallego, me acabo, me encontré con él, el Tallón, ¿no? Se llama, creo que ha hecho un libro que se llama Obra Maestra. Y entonces me dijo, pero ¿por qué no haces promoción? Digo, promoción, pero si no hago otra cosa. Y claro, él comparaba con la que él debe de estar haciendo. Entonces yo era, pues digamos, un promocionador muy poco entusiasta. Muy bien. Bueno, una primera pregunta que tengo para hacerte sobre desde el otro lado es, se refiere al idioma, ¿verdad? Que has elegido. Bueno, hay 4 narraciones desde el otro lado. 2 hermanos, la muerte de Andoni a la luz del LSD, conferencias sobre la vida y la muerte en el cementerio de Baba Ugarte y un crimen de película. De esas 4, las 2 primeras narraciones son traducciones de originales en euskera, publicados anteriormente. Y las otras 2 narraciones son originales en castellano, ¿verdad? Entonces, tú siempre has proclamado tu condición de escritor vasco. Has escrito tus originales mayoritariamente en euskera, también a veces en castellano, pero mayoritariamente en euskera. Y al mismo tiempo has celebrado e impulsado la traducción de tus textos al castellano y a tantas otras lenguas. Entonces, la pregunta es, al escribir, Bernardo, ¿escribes más bien para ti y el público viene después? ¿O tienes desde un principio una imagen definida de para quién escribes y desde dónde escribes? Bien. Bueno, la respuesta es fácil, porque yo creo que es imposible ser uno mismo y solo uno mismo. Es decir, que toda mente, al menos todas las mentes que yo he conocido, están pobladas, están pobladas. Hay muchísima gente en nuestra cabeza y hay muchísimos recuerdos en nuestra cabeza. Y todo eso te obliga en un sentido o en otro. Por ejemplo, yo empecé a escribir en lengua vasca primero porque era la lengua de casa, pero no fundamentalmente por eso. Porque de hecho el primer texto literario que yo publiqué fue en el norte de Castilla, un periódico de Valladolid, el periódico de Delibes. Allí me premiaron un texto y estaba escrito en castellano, pero fui a Bilbao. Y en Bilbao escuché a Gabriel Aresti y Gabriel Aresti me preguntó, pero ¿cómo? ¿Por qué no escribes en lengua vasca si es tu lengua? Así que digamos que cuando mi mente se empezó a poblar, cuando Aresti entró en mi cabeza y me empezó a hablar, y como Aresti, mucha más gente, entonces, bueno, digamos que pensando en toda esa sociedad que llevaba yo conmigo, ¿no? No como una mochila, un poco más aérea que todo eso, pero bueno, fue cuando yo me puse a escribir en euskera. Diré algo que a lo mejor las personas que no son bilingües, absolutamente bilingües, ¿no? Una persona absolutamente bilingüe es cuando ahora mismo, hablando, uno puede cambiar de lengua constantemente, sin ningún tipo de
de preparación, ¿no? Bueno, pues un escritor bilingüe es como cuando uno va paseando, ya que estáis en el Reino Unido, va uno paseando por el parque de Greenwich, ¿no? Ahí en Londres, ¿no? Y hay un momento en que pues, dice, es aquí pasa el meridiano de Greenwich, ¿no? Entonces hay uno de los juegos, al menos yo recuerdo con las niñas que lo solíamos hacer, que nos poníamos en un lado del meridiano o al otro lado del meridiano, o sea, podíamos andar saltando de una zona del mundo a otra. Yo creo que cuando uno tiene dos lenguas, también este saltar de una lengua a otra es quizá lo más lógico. No lo hacemos constantemente, pero sí lo hacemos si pensamos en, no sé, 20, 30, 40 años, si uno mira atrás, al cabo, al menos ha sido así en mi caso y en el de muchos otros, bueno, hemos acabado escribiendo en las dos lenguas. Originalmente, yo suelo decir la tontería, un poco bueno, una tontería tonta, efectivamente, que es la de primus inter pares. Digo, bueno, la lengua vasca para mí, el euskera es el primus inter pares, porque, bueno, es la lengua, quizá la lengua de mis cuadernos. Yo en mis cuadernos es muy raro que tome una nota en otra lengua que no sea el euskera. Yo todas las notas, todos mis cuadernos, que debe haber como 100, bueno, pues en los 100 cuadernos que he ido escribiendo estos años, siempre la nota es en euskera. Incluso cuando la conferencia que, por ejemplo, debo dar sea en castellano, me cuesta mucho. Tengo que tomar la nota en euskera para luego, digamos... Pero bueno, al cabo, socialmente he sido un escritor bilingüe y todo depende un poco a estas alturas, y acabo y luego puedo explicarlo, depende de las circunstancias, o sea, de las presiones de la sociedad en la que estás o no estás. O sea, no sé si te explico bien. Sí, sí, no, yo creo que sí. De hecho, tenía aquí anotada la pregunta que te he hecho y sí, daba como alternativa a saber para quién escribas desde un principio el hecho de que sea algo quizá más circunstancial, como acabas de decir. Claro. Sí, sí. Claro, luego es que también hay escritores, yo lo he solido oír, no solamente en el País Vasco, lo he oído en otros lugares, ¿no? Que la preeminencia la tiene la lengua, es decir, que cuando hablan de literatura siempre hablan de la lengua, o como que escribieran cuentos para, digamos, en fin, es como decir enriquecer, se dice, ¿no? Entre comillas, una lengua y tal. Nunca ha sido mi postura. Yo creo que cuando un escritor se sienta en la mesa y se sienta a escribir un cuento, una novela, un poema, bueno, o sea, el objetivo es el poema, es el cuento y es la novela. Ese es su desafío, no puede... No, luego, efectivamente, lo hace en una lengua o en otra y eso tiene una serie de consecuencias sociales, económicas, diferentes, pero en principio para mí, vamos, yo cuando de joven me acuerdo, escuchaba en Bilbao a gente, bueno, eran los pioneros los que empezaban, ¿no? Que decían, yo escribo en euskera aunque me resultaría más fácil escribir en castellano y tal, ¿no? Con una militancia. Oh, yo eso sinceramente lo pasaba fatal, no podía soportar ese tipo de frases, ¿no? Y ese tipo de razonamientos que me parecían tan poco literarios, en el sentido de que, bueno, un escritor no tiene otro remedio que enfrentarse al cuento, al poema, a la novela. Ahí está el juego, ¿no? Si no estamos como en los chistes aquellos de... Aquel chiste, pues, para contar un chiste que es tontísimo también, que es el de Otto y Fritz, que estaba Otto buscando algo en una farola y vino Fritz, le preguntó, ¿qué estás buscando aquí? Supongo que lo conoces. Y dijo Otto, aquí no se me ha perdido nada. Entonces, ¿por qué estás buscándolo? Y dice, porque aquí hay más luz, ¿no? Bueno, pues entonces, quiero decir, muchas veces la gente habla de otras cosas, de la lengua, de la sociedad, de lo que sea, porque realmente es que lo difícil es escribir un cuento, una novela, un poema. Eso es lo difícil. Muy bien, pues la siguiente pregunta tiene un poco que ver ya más con el contenido, ¿verdad? Desde el otro lado. Y bueno, yo creo que es bastante evidente que un hilo de los que recorren todas las narraciones en el libro y se menciona en varios de los títulos es la muerte. Sí, claro, sí. La muerte es tema central no solo de este libro, yo creo que en muchos de tus trabajos, ¿verdad? Está en Obabakoak, está en tus novelas realistas sobre el conflicto vasco, está
en tus novelas de las últimas 2 décadas también, como Siete casas en Francia o Casas y tumbas. Entonces, bueno, la literatura, ya lo decía Aristóteles, ¿no? Es catarsis. Bueno, se refería a la tragedia, pero bueno. Ya. Una manera de acercarnos a la realidad de la muerte, ¿no? De explorarla, quizá incluso de prepararnos para ella, no lo sé. Pero yo creo que en tus narraciones hay mucho más. La muerte es la conclusión en tus narraciones de lo que a menudo son relaciones personales complejas, conflictivas, incluso siniestras a veces, ¿no? Es el caso, por ejemplo, en este libro de la primera narración, Dos hermanos, donde una de las protagonistas, Carmen, ¿verdad? Pues mata a su tío envenenándolo con aguarrás, ¿no? Entonces, bueno, de todas maneras, la narración, Dos hermanos, no deja de ofrecernos un resquicio para la compasión hacia Carmen también, que es a su vez de alguna manera víctima de su propio deseo, ¿no? Hacia Paulo. Bueno, entonces, la complejidad del ser humano, de sus relaciones y la muerte. Entonces, la pregunta es un poco tópica, pero escribes para entender mejor todos estos asuntos. Bueno, firmo lo de entender. Para mí, digamos, todo lo que hacemos, incluyo la literatura, incluyo el escribir, solo es una etapa para algo grande para mí, que es pensar. Yo creo que al final de todo el horizonte está pensar, entender. Eso me parece, siempre he pensado, no sé, supongo que es vulgar esto, creo que lo habrá pensado mucha gente, pero siempre, a veces, incluso en las cenas, si bebo un poco más de lo debido, hay un momento en que digo, qué grande es pensar cuando alguien dice algo muy interesante, ¿no? Me parece algo que eso está siempre al fondo, está en el horizonte de, en este caso, de la literatura. Bien, igual creo que una metáfora breve ayudará a fin, ¿cómo decirlo? Me ayudará a contar por qué o cómo actúo yo ante un tema como el de la muerte, que claro, ya está en la primera epopeya, ya está en Gilgamesh, ¿no? O sea que un tema eterno, ¿no? Eterno en el sentido que llevan como mínimo 6.000 años, o 8.000 o 800.000, como digo aquí. Bueno, la metáfora tiene que ver con un baile que tú conocerás, que es el Gaudalet danza. Lo recuerdas, es un vaso de vino, se coloca en el suelo y el bailarín está continuamente evolucionando en torno al vaso, lo roza, salta por encima. Ahí hay un momento en que además se posa en el vaso y se trata de no tirarlo, ¿no? Bueno, yo a veces cuando pienso en lo que mi actitud, que tampoco, quiero decir, uno no nace sabiendo, ni siquiera con 30 años sabe casi nada, o sea que yo me ha costado entender por qué hago las cosas a veces. Bueno, esta metáfora me sirve, es decir, lo que yo sí veo es que constantemente ante un tema que probablemente, vamos, no puedo confesarlo, pero me da mucho miedo, pues actúo como ese bailarín. Entonces, a veces escribo bárbaramente sobre el tema, porque a lo mejor quizás no lo conozcas, pero hay un poema que, bueno, lo publicaré pronto, porque, bueno, haré un libro de poemas por fin, después de mucho tiempo, que se llama Me moriré dubi dubi, me moriré dubi dubá, casi seguro dubi dubi. O sea, es decir, a un humor negro o más allá de lo negro, ¿no? Bueno, para mí se trata de entrar en lo más doloroso o entrar en lo que casi no se puede mirar de frente, entrar en ese asunto de una forma, ¿cómo decir? Una forma que permita precisamente contarlo. Lo explico quizá mejor de esta manera. Por ejemplo, dices, la muerte del tío, bueno, el aguarrás, crimen. Ya, pero eso se puede contar de frente, se puede contar como en una, no sé, en una novela costumbrista, se puede contar como una novela negra, pero claro, en el caso mío lo cuenta pues un pájaro, una serpiente,
una estrella. Es decir, que yo es el bailarín, ¿no? A veces se aleja y entonces al alejarse y al hacer que sobre ese asunto hablen personas que no son personas, seres inhumanos, ¿no? Bueno, para mí hace que el juego de espejos en torno a ese tema sea muy, muy complejo, me parece a mí. No Mm. lo sé. Sí, No sé si me sí, explico no, bien. sí, sí, yo de hecho, yo creo que es una de las, bueno, características quizá más que más resaltan, ¿no? No solo de Dos Hermanos, sino un poco de las otras narraciones que has recogido en este libro, y es la búsqueda de otra perspectiva, ¿no? Claro, Estás hablando ahora de la distancia, de tomar distancia, de buscar una total, perspectiva que te permita acercarte a esas cosas de otra manera. de Y en acuerdo. Dos Hermanos, la presencia de los animales tiene que ver con esto, ¿verdad? Con dar un paso atrás y tomar una perspectiva, otra perspectiva más amplia de las cosas, no solo la nuestra, la de siempre, la del ser humano, ¿no? Claro. Bueno, los animales, por ejemplo, los animales son voces. Sí. Y una de mis frases favoritas es que todo aquello que habla está a nuestro mismo nivel, o sea, que está a un nivel de humanidad, igual que nosotros. Nosotros Mm, somos, como antes has citado a Aristóteles, Aristóteles dijo, nosotros somos animales que hablan. Bueno, mm, pues todo aquello que habla es como si fuera como nosotros, ¿no? O sea, que en las novelas, en la ficción se puede hacer, la serpiente tiene esa humanidad, el pájaro también. mm. Al ser animales me permite, sobre todo, ahorrar detalles y me permite sobre todo, pues qué sé yo, pues por ejemplo, cuando hablo de Obaba y donde sucede en la imaginería, yo no hablo del ayuntamiento de Obaba, no me interesa nada el ayuntamiento de Obaba, ni las elecciones municipales, no me interesa nada en absoluto, ni el alguacil, nada, tampoco me interesa. Entonces, ¿por qué? Pues porque pienso, bueno, lo hago a través del pájaro. El pájaro, ¿qué más le importa el alguacil? ¿Qué le importa el ayuntamiento? Nada. El pájaro le importa la serrería, le importa cómo es el taller de costura, le importa la casa donde ha muerto el padre de los gemelos, no de los gemelos, no, de los hermanos, etcétera, ¿no? Mm, Bueno, mm, me parece entonces que cuando cambias de punto de vista, eh, te ahorras mucho trabajo, no tienes por qué dar detalles como en una novela naturalista o como... Bueno, mi idea es que el detalle normalmente empeora los textos. Voy a mm. dar aquí a algo que no te veo porque lo que veo es aquí a una mujer que me está mirando fija, es una foto creo, Ah, pero bueno, pero os veo arriba, ¿eh? O sea que tampoco, ya, ahora te veo bien. ya. Bueno, déjame una, por ejemplo, está a ver, el segundo de los textos, que es la muerte de Andoni a la luz del LSD. Mm, Claro, no es por capricho que yo quiera contar esa, ese suceso, eso que ha ocurrido, que lo quiera contar como si fuera a través de un viaje lisérgico, no es capricho, es que directamente, para mí al menos, era imposible de contar. No, yo no habría sido capaz de contar la historia de Andoni en clave realista, que lo podía haber hecho. ¿Eh? O sea, es decir, lo podía haber hecho porque en el texto anterior, en la novela anterior, en Casas y Tumbas, la última pieza transcurre en un hospital donde hay una niña con peritonitis y hay un niño que se llama, un niño, no, un adolescente que se llama Andoni, que es el que mm, luego muere en Houston. Bueno, mm, entonces como ante ese texto yo llevaba años intentando escribir por, digamos, el impacto emocional en mi vida de ese hecho. Yo llevaba años queriéndolo contar, directamente era imposible. Tampoco creo que ningún lector hubiera sido capaz de, si lo hago de forma realista, de leerlo. Así que cuando pensé, bueno, pero si lo haces con un viaje lisérgico, eso te da una libertad enorme. Tú puedes, no sé, puedes hacer, por ejemplo, que aparezca tu profesor de francés y de mm, inglés y mm, cuando te encuentras con él en ese mm, viaje lisérgico, que mm, él va en un camión volador, ¿no? El profesor
tú le dices, pero usted no estaba muerto. Y él dice, sí, ya sé que estoy muerto, pero peccata minuta y tal, ¿no? O sea, es decir, te permite ese tipo incluso de humor ante un eso tan grave. O sea, que es un instrumento. El cambiar de... No sé, yo ahora estoy muy fuera de la novela, incluso realista, de las novelas negras y tal. Estoy muy lejos de ese mundo. No, como digo, a mí sí bueno, creo que es bastante evidente, ¿no? Que en estos 4 cuentos, creo que en todos ellos hay esa búsqueda de un punto de vista diferente que te permita contar las cosas de otra manera. No son los animales o es, como dices tú, el LSD, el viaje lisérgico y tal. Bueno, si te parece, Bernardo, como habíamos quedado, nos puedes hacer ahora una pequeña lectura de un pasaje de... Hemos hablado de 2 hermanos, puedo leer el comienzo de 2 hermanos y se verá inmediatamente cuál es su registro, que no es bueno, ¿no? Entonces, el registro, este es el libro, 2 hermanos, que empieza así. Sobre relato del pájaro, sobre la voz interior, muerte y promesa, Paulo y Daniel. Relato del pájaro. Existe una voz que surge de nuestro interior y esa voz me dio una orden justo a principios de verano, cuando yo era un pájaro sin experiencia que nunca se había alejado del árbol donde vivía. Antes de oírla, conocía pocas cosas. Conocía el árbol mismo y el torrente que pasaba junto a él, pero casi ninguna otra cosa más. Los demás pájaros de mi grupo hablaban de casas y caminos, así como de un río enorme al que van a parar las aguas de nuestro torrente y las de otros muchos torrentes, pero yo nunca había volado hasta esos lugares y no los conocía. Sin embargo, creía lo que me decían, porque las descripciones de unos y otros coincidían y los tejados siempre eran rojos y las paredes blancas y el enorme río siempre era el mar. Existe una voz que surge en nuestro interior, decían luego otros pájaros. Bueno, entonces inmediatamente, como sabes, a él le llega el recuerdo de una muerte. Entonces se sabe o sabemos que ese relato, que podría ser infantil y no me importaría, ¿no? Siempre he pensado que la literatura infantil está, de hecho, es verdad, está muy cerca o ha estado muy cerca de la vanguardia, de intentar contar las cosas de otra manera para que sean más significativas, no por capricho. Bueno, pues, pero no es infantil porque inmediatamente aparece el tema que lo va a arrastrar, que es el tema de la muerte. O sea, en realidad el texto del pájaro siempre es patético. El de las ardillas es infantil, el de la serpiente es elegante y retórico. Claro, la serpiente me viene muy bien para cuando el pájaro dice qué dolor, qué pena, la serpiente dice qué bien, maravilloso, has conseguido matarlo. Tal, ¿no? Eso me permite ese tipo de juegos, ¿no? Que bueno, al final también es un reflejo un poco, el mundo animal en 2 hermanos es un poco el reflejo también del mundo humano. Claro, por eso cada animal también va asociado a uno de los personajes, ¿verdad? Claro, claro. Sí, sí. Bueno, perdóname, solamente que es que luego si quieres lo contrastamos con la última pieza que sucede en Reno, en Nevada. Sí, ¿no? eso es. Claro, luego la geografía también impone sus condiciones. Quiero decir, en Obaba, que es el lugar, en fin, de mi infancia, por decirlo así, groseramente, bueno, pues en Obaba la ideología dominante era la de la religión católica, que solo concibe un Dios único, ¿no? De modo que es lógico que, digamos, en 2 hermanos también sea una única voz la que se escuche, ¿no? Porque en esa geografía es, digamos, lo lógico y lo común, no así en la última pieza, ¿no? Bueno, un poco tirando todavía un poco del hilo de las diferentes perspectivas que tú creas en las narraciones y tal. A mí me parece también que esto se relaciona con lo que has hecho en ocasiones, a menudo, has citado a Nietzsche, hablando de que no hay realidad, sino interpretaciones. Me refiero a que, por ejemplo,
la perspectiva del narrador en la muerte de Andoni a la luz del LSD, ¿no? Pues el narrador se supone que está en un estado de percepción anormal, ¿eh? O sea, que está como separado de la realidad, ve la realidad de otra manera, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, me ha recordado a tus citas de Nietzsche, de que no hay realidad, hay interpretaciones, ¿verdad? Entonces, claro, esto a mí me hace ponerme un poco filosófico también y me hace pensar, bueno, es que al final la vida, nuestra vida es interpretación. No está muy claro si vivimos la realidad o un delirio. No sé, se me ocurre ahora mismo la imagen de Vladimir Putin, ¿no? Este hombre, pues no sé qué realidad tiene o qué delirio y los demás en realidad estamos en el mismo plano, ¿verdad? O sea, no nos separa tanto, no estamos tan separados unos de otros. Pero eso también lo relaciona un poco con otra idea que has tenido, que has citado a menudo, que es la idea de que la vida es misterio al final, ¿no? También hablabas antes de intentar entender las cosas, ¿verdad? Entonces, claro, estas distintas perspectivas que tú vas creando, distintos puntos de vista que vas creando en las diferentes narraciones de este libro, bueno, me hacen pensar que al final escribir es un intento por adentrarse en ese misterio, ¿no? Quizá es un poco la misma pregunta que te hacía antes sobre intentar entender la realidad que nos rodea, ¿no? Y bueno, proyectar un poco de luz sobre ese misterio. ¿Nos puedes hablar un poco de esta idea Bueno, del sí, misterio? bueno, yo estoy totalmente de acuerdo y además lo puedo decir de una forma, como decir, radical, ¿no? Es decir, considero que la sensación de misterio, la sensación de que existe algo que no entiendes, que no comprendes, me parece que es el punto de partida, al menos de la poesía y probablemente de toda literatura. Mm, Supongo que también no estoy de acuerdo con algunos, supongo que también de la ciencia, ¿no? Es decir, hay gente que separa la ciencia de la literatura, no me parece que sea una separación pertinente, pero bueno, volviendo al hecho del misterio, creo por eso, y también es una afirmación muy poco, incluso diría yo, y muy poco comercial esto que voy a decir ahora, ¿no? También estoy seguro de que el don de la poesía o se tiene en la niñez, o sea, es decir, en el momento en que uno no entiende la mayor parte de las cosas, suceden cosas que no entiende, y esa impresión en la infancia para mí es la génesis, de ahí surge, es el núcleo de lo que luego llamamos poesía. Yo creo, esta es una afirmación radical y además parece como de tontos, porque parece que hablar de niños, poesía y literatura y tal, bueno, no estoy nada de acuerdo. Creo que eh, la sensación de misterio, mm, que yo, por ejemplo, lo puedo decir, tenía en la iglesia natal de mi pueblo cuando entraba en aquel espacio tan diferente, ¿no? De lo que eran mm, las calles, cómo olía de bien las flores, el incienso, y luego la lengua, el latín de repente, ¿no? O sea, todo se cantaba en latín, todo aquello me producía a mí una impresión tremenda, incluso física, ¿no? Física. mm. Es decir, que, bueno, entonces... es que ahora veo en la pantalla el nombre de un amigo mío. Esto también tiene su parte lisérgica, es como si fuera un viaje lisérgico también un poco, ¿no? Pero el nombre de un amigo mío que se llama Risio Gembarrana, que está aquí delante. Bueno, pues lo que decía antes sobre el misterio y sobre la infancia. Entonces, bueno, creo que es para mí el gran motor Mm, de la creación, el hecho de que no entiendo lo que pasa, vuelvo a lo del pensar, ¿no? Y por eso desde diferentes puntos de vista, o sea, escribir desde diferentes puntos de vista, claro, intento llegar, claro, a lo que es realmente, a entender, que es, en fin, lo esencial, no sé, bueno, en mm, fin, mm, es difícil. no, no, sí, desde luego. La siguiente narración, conferencia sobre la vida y la muerte. Hemos hablado de la muerte de Andoni a la luz del LSD. Y en la siguiente es un poco lo mismo. No se sabe muy bien si estamos en un sueño, porque el narrador intercala preguntas que se hace a sí mismo durante la narración y dice, ¿estaba soñando, drogado, borracho? O sea que
un ejemplo más de la misma idea, ¿no? De una búsqueda de una perspectiva que te permita contar las cosas de una... Y este cuento realmente es, no sé, a mí me pareció muy vanguardista en el sentido de, no sé, Bueno, quizás sea el cuento más siniestro de todo. Es realmente también. siniestro. Claro, lo siniestro también, ¿no? No soy el primero en decirlo, es una de las formas que adquiere el caos que está en nosotros y está en la realidad cuando se intenta expresar. O sea, lo siniestro es expresión del caos, ¿no? Y claro, digamos que al expresarlo además, digamos, lo haces de una forma que la gente pueda entender, la gente pueda leer, que pueda incluso disfrutar, ¿no? Es decir, lo siniestro también está muy cerca de lo que llamamos humor, ¿no? Y bueno, este texto fue en principio una obra de teatro. O sea, es decir, yo escribí una obra de teatro que tenía que ver con este mundo, ¿no? Con dos, como es, conferenciantes que se llaman Mortimer y Parco, ¿no? Que son dos espectros, claro. Y bueno, creo que la gente cuando iba a ver esa obra de teatro esperaba ver una comedia o quizá una cosa costumbrista sobre un cantante o una cosa así. Con lo cual, evidentemente, salían espantados y vamos, creo que tuvo como 5 o 6 representaciones, no más, ¿no? Aunque a mí particularmente aquella obra me gustaba mucho, disfrutaba mucho con la obra, ¿no? Bueno, hay precedentes, ¿eh? Que en este cuento se ve clarísimamente de qué manantial estoy bebiendo, ¿no? Y realmente, bueno, un hombre sería Kafka, Kafka, sí. y el segundo, y quizá más importante en este caso, sería un escritor que Kafka admiraba y que también, bueno, se llama Alfred Kubin. Y Alfred Kubin, que era pintor de unas pinturas que nadie debe ver por la noche, porque son siniestras, realmente siniestras. Hay que verlas por la mañana para luego, tomando café, así olvidarlas. Pero bueno, Alfred Kubin escribió una novela que se llama casualmente La otra parte. Y esa novela me impresionó muchísimo en la juventud, y esa novela ha estado dentro de mi cabeza durante todo este tiempo, porque esta es otra de las características, si me permites, de esto que estamos hablando de escribir y de leer. Aquí no hay calendario, no hay un calendario común y corriente, es decir, de repente te pones a escribir y resulta que ¿cómo le llaman en inglés? El inspiring author, o como se llame, el autor que te inspira, es un autor de hace 150 años y además de una novela que leíste hace 40 años. O sea que, bueno, pero aquí sí tiene que ver, ¿no? Aquí la distancia lo marca lo absurdo de una conferencia en un cementerio sobre la vida y la muerte, donde hay dos espectros que hablan constantemente a favor de la muerte, claro, porque ellos están muy a favor de la muerte. Entonces, bueno, es otro registro, no sé. No, sí, definitivamente. Bueno, ¿te parece que nos hagas otra pequeña lectura? No sé si del Y segundo o del tercer cuento, como prefieras. bueno, solamente leeré la primera, digamos, el primer párrafo del segundo y luego igual leo algo del tercero. Es Vale. que con el primer párrafo del segundo texto se ve claramente cómo se trata un viaje lisérgico. Empieza diciendo: el cielo estaba oscuro aquel día hace 800.000 años. El grupo, formado por alrededor de 20 homínidos, se detuvo a esperar a un miembro que se había quedado rezagado. No apareció nadie y los mediosimios hicieron fuego según la técnica que las enciclopedias explicarían en el futuro, entrechocando dos piedras y acercando las chispas a un montón de hierba seca. No había estrellas aquel día, tampoco luna. Cuando cayó la noche no hubo más luz que la de la hoguera recién encendida. Bueno, si pensamos que el cuento empieza hace 800.000 años y acaba hoy, o sea, en un funeral de prácticamente ahora mismo, pues nos daremos cuenta de que hay un salto que no puede ser lisérgico, ¿no? Y luego un tipo este tipo de puntos de vista permite, lo voy a decir porque me he acordado al decirlo, claro, en un momento determinado todos son homínidos, hace 800.000 años,
les acompañan unos medio perros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces parece como que estamos allá y de repente el líder ha muerto, el líder del grupo, o sea, no, ha muerto uno de los miembros del grupo y el líder del grupo se detuvo de nuevo, volvió la cabeza y clavó la mirada en el túmulo, poniendo cara triste, declaró, c'est la mort, c'est la merde. Era francés, por lo visto. Claro, claro, entonces yo mismo que estoy escribiendo digo, aquello no era posible, hace 800.000 años no había franceses. ¿No? Entonces ese gag, ¿no? Ese gag, sí, no, la verdad que a mí me hizo que saltara la carcajada cuando estaba leyendo, la verdad. Porque, bueno, pues sí, eso. sí. Y luego el otro, bueno, tendría que encontrar una de las frases. Es decir, aquí en el tercer texto, más que humor neuro, no sé cómo se llamaría algo de, ¿no? Porque digo esto que nadie creo que podrá reparar. Hay un momento en que los espectros dicen que la muerte es muy superior a la vida, que la vida tiene nombres ridículos como Vi, etcétera, ¿no? En tanto que la muerte tiene nombres maravillosos, etcétera, sí. Y tal, ¿no? Y entonces el espectro dice los nombres de la muerte, pero claro, los dice muerte, Kibo, Ukufa, Iku, Kematiam, Bais, Dez, Kuodema, Eriotza, Tod, Dod. Claro, dice, los pronunció con tanta elegancia, con una modulación tan emotiva, con tanto rever, que se hubiera dicho que recitaba la alineación de un supermoderno equipo de fútbol. Claro, son 11 nombres. Entonces, ahí hay un chiste también, ¿no? Con los equipos españoles de fútbol actuales, que todos son como nombres que no suenan a nada. Bueno. Al hilo de este cuento, tenía yo otra pregunta, y bueno, pues, tiene que ver con... Al final un poco creo que te estoy preguntando cosas que giran en torno al mismo tema, todo el rato a los mismos temas, pero sí, me ha parecido que hay un elemento como de melodrama, ¿no? En el cuento este de la conferencia sobre la vida y la muerte en el cementerio de Baba Ugarte, un elemento de melodrama y luego este par de personajes espectros que dices tú, que son como histriónicos, ¿no? Y que parece que están televisando la conferencia, ¿no? Desde eso, no sé si he entendido bien, pero parece como que están televisando desde el cementerio de Baba Ugarte y convirtiendo en espectáculo lo que en principio parecía ser también al mismo tiempo una especie de terapia, ¿no? De grupo con diversas personas de Obaba o de Ugarte que han tenido experiencias con la muerte, ¿no? Por ejemplo, aparece Teresa, ¿verdad? De dos hermanos, aparece aquí. Porque Paulo murió y ella estaba enamorada de él. Entonces, claro, su vida ha sido pues vacía en principio, pues porque Paulo desapareció. Entonces, bueno, ahí hay como una especie también, no sé, a mí me pareció, no sé, una especie de crítica sobre la banalidad o la superficialidad de la cultura, la manera en que entendemos la... No sé. No lo sé, no sé yo si los textos literarios hacen crítica. Yo no lo creo. Yo creo que los textos literarios hacen pensar quizá en algo o crean ecos en el lector que, en fin, le llevan su mente a un lado u otro, ¿no? Pero bueno, en este caso sencillamente es un crescendo. Cada vez es más absurdo el texto, cada vez dicen cosas más disparatadas, cada vez es más siniestro con ese sujeto que está detrás. Y ellos juegan efectivamente con el lenguaje melodramático porque realmente están en un programa de televisión, cosa que al principio no lo vemos, pero parece, cuanto más absurdo se vuelve, pues que realmente están, no sé cómo se diría ahora, lo están retransmitiendo por streaming o algo así, ¿no? Es decir, claro, hay un momento en que ya no puedo seguir con ese juego ya delirante, un melodrama delirante, si quieres, entonces corto y entonces empieza para mí la parte más difícil del texto, que es cuando vuelven un poco a su ser y la noche va a acabar y van alejándose. Y bueno, es un cuento con tiene muchas vueltas. Porque también debo decir, porque el peligro de todo esto, de estas formas de contar y tal, insisto, no es un capricho para nada. Al contrario, yo pretendo, quiero decir, como objetivo, no digo que lo consiga, pero como objetivo para mí es que el texto sea lo más significante posible. Para mí, un texto que es estereotipado, que es de genérico,
que está lleno de detalles, etcétera, es naturalista, para mí eso significa menos. Ahí sí que es verdad la famosa, el más es menos. O sea, que yo trato de quitar morralla literaria y que sea más expresivo. Y en este caso también debo decir que este cuento, claro, ¿cómo diríamos? La carcasa de lo que tal es realmente delirante. Ahora, lo que dicen, no sé si son delirantes. Mis cuadernos están llenos de notas sobre esos asuntos y son notas serias. O sea, no pretendo escandalizar, sino que digo, bueno, por ejemplo, la relación de la muerte con la poesía, con la música, etcétera y tal, ¿no? Bueno, pues son cosas que yo, en fin, he pensado y he escrito. O sea que la carcasa, la envoltura es delirante, pero lo que ellos dicen a lo mejor no es tan fácil de rebatir, no sé, me parece. No, a mí es precisamente, yo así es como he interpretado, como he leído el cuento, o sea, el delirio está ahí y eso se refiere a determinadas cosas, ¿no? De nuestra cultura también, de nuestra realidad, pero lo que se dice sobre la muerte además son ideas de alguna manera bastante poco trilladas. Esto de que la muerte, ¿eh? No sé, Ya, me parece, ¿eh? yo escribo sobre estos asuntos, bueno, hace como el bailarín. Yo, por ejemplo, Sí. unos poemas, no sé si conocerás, es que ahora lo voy a publicar, pero lo de la tortuga y tal, que muere, es un poema que dice que ha muerto la tortuga con 250 años. Dice, qué pena, aún era joven, digo, podía haber vivido 315 y tal, ¿no? Ese tipo de, de poemas de humor, pero también gags, bueno, pero también sobre temas que efectivamente, bueno, pues todo el mundo elude probablemente. Mm, mm. Bueno, voy a recordar a la audiencia, al público, que luego tendremos de aquí a poco tiempo ya realmente, a unos 5 o 10 minutos como mucho, tendremos tiempo para que ellos te hagan sus preguntas y que una manera que tienen de hacerlas es escribirlas en el chat y todavía creo que no hay ninguna pregunta, así que animo al público si quiere ya ir escribiendo sus preguntas y luego te las iremos transmitiendo a ti, Bernardo. Pero sí, yo creo que casi, no sé si va a ser mi última pregunta y después de esto quizá nos puedes leer un poco sobre el último de los cuentos, un pasaje. Pero sí, esta última pregunta que tenía preparada está relacionada con lo que comentabas de tu intento de aligerar el lenguaje que empleas, ¿no? Porque esto lo manifiestas últimamente bastante. Yo creo que siempre lo has hecho, pero últimamente más. Últimamente te he leído incluso en entrevistas últimamente, hace pocos años, referirte a una especie de disatisfacción con tus primeros trabajos también, con Etiopía en ese sentido, ¿no? Hablas de un lenguaje recargado, hablas mucho de retórica. La retórica es algo Claro, que no funciona. Entonces, tú has tratado de evolucionar hacia la sencillez, la claridad, la palabra justa, digamos, ¿no? No es sé que si la nos puedes hablar retórica, un poco de ello y, por ejemplo, para citar también el último cuento, el personaje del búho, ¿verdad? Que también está muy casi obsesionado por la expresión exacta, ¿no? La palabra exacta. claro. Déjame antes una pequeña consideración sobre la retórica. El mejor ejemplo retórico, que además está en piedra y se puede ver y se puede pasear, es la entrada a la Catedral de San Pedro en Roma. No es una idea mía, sino de un arquitecto que se llama Eduardo Artamendi. Bueno, realmente había un problema con esa catedral y con la cúpula, ¿no? Resulta que no se veía, o sea, es decir, los fieles que se aproximaban no tenían la impresión de majestuosidad que debía tener esa cúpula, que al fin era la Catedral de San Pedro. Entonces le dijeron a Bernini que inventara algo para que, digamos, al mismo tiempo se tuviera que ver desde muy lejos, ¿no? Y al mismo tiempo no pareciera que estuviera tan lejos. Y eso es con la columnata Bernini, que es una obra retórica, es decir, que es un engaño, como si fuera un trampantojo, como si fuera no sé, lo óptico, ¿no? Un engaño óptico, etcétera. Bueno, entonces, para mí, precisamente es, a no ser que lo ordene el Papa, yo si me lo ordenara el Papa, igual también escribiría un texto retórico, como Bernini hizo las columnas, la columnata. Bueno,
Creo que nuestro deber, y lo digo con esa palabra un poco también, un poco pretenciosa quizá, no, nuestro deber es luchar contra la retórica y el estereotipo. O sea, esto es lo... Y eso además da la... ¿Cómo decir? El problema es que constantemente el lenguaje va evolucionando y casi siempre va evolucionando hacia la retórica, hacia lo falso, hacia el cartón piedra, hacia tal, ¿no? Entonces, bueno, para mí eso es en la última pieza, por ejemplo, que ya se nota que hay un cambio de tono, porque digo, un crimen de película, ¿no? Bueno, la película ya estoy hablando de otra cosa. Claro, pero yo en realidad en este cuento lo básico, la idea motriz, es hacer burla de la novela negra, sinceramente, porque estoy hasta el gorro de la novela negra. Estoy hasta el gorro de que todo el mundo diga que el género por excelencia es la novela, cuando en realidad deberían decir el género por excelencia es la novela negra, porque es que el 90% de las novelas que se leen son novelas negras, y todo el mundo, en cada casa hay una novela negra. Quiero decir, escrita por el de la casa, no digo leída. Bueno, quiero decir que entonces yo me propuse burlarme. Para burlarme tenía que hacer primero un texto, una narración que tuviera mucho suspense, pero al mismo tiempo burlarme. Entonces, con el búho lo hago, yo realmente me divertí mucho al escribir ese cuento, porque claro, resulta que llega un momento de suspense que parece que se va a resolver y en ese momento el búho hace una consideración filológica sobre la palabra que acaba de utilizar y se pone a hablar de o sea, de etimologías y no sé qué tal, ¿no? Pero esas interrupciones, claro, me decía mi hermano, ya está bien, dice, ya está bien, que voy leyendo y tal, resulta que voy a llegar y lo cortas y tal. Se trata de eso, se trata de que te fastidies. Eso es lo que se trata, por leer tantas novelas negras, ¿no? Bueno, o sea que ese es el cuento más, quizá, no sé, humorístico, en fin. Claro, la base, lo que se cuenta. Claro, también hay que conocer bien eso que decían las geografías, porque antes he dicho Baba, claro, mi pueblo natal, la zona natal, etcétera y tal. Claro, pero es que yo también conozco muy bien Reno, Nevada. He vivido allí, conozco San Rafael Ranch y conozco el ambiente y conocí, o sea, tuve conocimiento de primera mano del asesinato que se cita en el de Brian Addison. Bueno, quiero decir que con esa base un poco pues, realista, pero con el búho lo voy, digamos, voy torpedeando el texto. Y realmente, bueno, a mí el búho me gusta, es un poco pedante, o muy pedante, pero bueno, el búho me hace reír. Sí, eso es. Bueno, si te parece, nos puedes hacer también una lectura, una pequeña, de un pasaje del último cuento, si te parece. A ver si encontrara... bueno, a ver, no bueno, es que no sé qué leer. Me gustaría leer algo que tuviera que ver con esos excursos. Claro, o sea, dice, se mostraba verdaderamente afectado por lo de Oliver, que es un pavo, el que acaban de matar. Sí, a mí sí. la verdad no me pareció normal, porque ya había pasado el momento del choque y la primera impresión tenía que haberse desvanecido, máxime cuando acababan de reparar en la existencia de otros dos pavos muertos. Búho, disculpa que te interrumpa, le dice el policía, ¿estás seguro con el que tiene una conexión telepática? ¿Estás seguro de que Frank dijo eso huele a maníaco? Entre comillas, completamente seguro. Y entonces va, como es filólogo, y dice, pudo haber dicho psicópata, perturbado, chiflado o loco, pero dijo maníaco. Esto huele a maníaco. Gracias. Bueno, o sea, es decir, este es el tono de esta última pieza, ¿no? Y bueno, yo le escribí directamente, es quizá el texto que he escrito directamente en castellano, entre otras cosas porque no había tiempo. Eso es decir, que este libro realmente se lo debo a mi agente que rescató dos hermanos, que me dijo, esto tienes que publicarlo, pero es demasiado delgado para que un librero lo pueda poner sin que se pierda entre los grandes novelones, etc. Entonces, de ahí vino el segundo texto, el tercero, y cuando ya había escrito los tres y pensaba que ya había acabado, me quedaban 20 días, 25 para la entrega, y me dijo la editora,
Carolina Reollo me dijo, bueno, mi agente se llama Sandra Rodríguez, es muy buena gente, muy buena lectora. Y en la editorial Alfaguara mi lectora era Carolina Reollo y me dijo, oye, pues para equilibrar, que no estaría mal, ¿no? Porque los cuentos primero patéticos, no sé qué, de esto, de siniestro, un cuento más, como quería decir, como de humor y tal. Digo, bueno, pues lo voy a intentar. Y bueno, encontré un apunte que había hecho cuando vivía en Reno y de ahí salió la cuarta pieza. Ujú, ujú. Muy bien, estupendo. Bueno, tenemos, yo creo que es tiempo quizá ya de pasar a las preguntas del público y tenemos una de momento en el chat que dice, Bernardo, ¿has leído obras tuyas traducidas al castellano u otros idiomas? Bueno, habría que decir aquí que en realidad en las traducciones al castellano tú te sueles involucrar, bueno, prácticamente como Bueno, traductor, no sé. ahora mismo está, supongo que unos 10 metros de donde yo estoy, la traductora se llama Sungaricano. Nosotros en esta casa trabajamos ya juntos, trabajamos, en fin, bien dicho está, en pareja, ya que lo somos, pues seguimos trabajando en pareja. Ella es ahora para mí, digamos, casi diría más que una traductora, es, no sé, es como co-escritora, porque es muy importante en los textos. Esto me ha costado mucho entenderlo a mí, que soy un poco abandonado. El hecho de que eso que se llama edición de un libro, que o mal dicho esta corrección, pero edición de un libro, eso es el 30% de un libro está ahí. O sea, está, cuando parece que ha acabado, ahí empieza también. Y entonces lo hacemos entre los dos. Y escribo en euskera, ella a su americano lo pone en castellano, yo leo el castellano, hago mis notas, ella lo vuelve a coger, bueno, o sea, es decir, es un trabajo. Lo de ser escritor bilingüe, en fin, tiene alguna ventaja, pero también desventajas, como que hay que trabajar muchísimo. Eso es lo que pasa. Bueno, y la pregunta era en realidad doble, la que nos hace Aitor Cisneros, y se refiere luego a si crees que la traducción pierde mucho en cuanto a mensaje y estética. Bueno, no sé. Sí, yo Es lo que que entiendo, sí, son, no sé si... cómo se comparan dos planetas, ¿no? Es decir, bueno, voy a hacerlo de una forma más gráfica quizá. Cuando escribí Días de Nevada, digamos, fui al desierto, tuve una experiencia, digamos, directa con ese paisaje y aprendí algo que no sabía, y es que en un desierto las montañas son como islas en el mar, es decir, cada una de ellas tiene su fauna y su flora particulares. O sea, son como dos universos, ¿no? Todos son universos diferentes, ¿no? A mí me parece que ocurre exactamente igual cuando se traduce. Yo no sé cómo un texto en euskera entra en la mente de una persona que habla y que comprende el euskera, y en su caso, cómo lo hace en la mente de una persona que lo lee en castellano, ¿no? Yo no me parece que se pueda comparar. Bien, es verdad que a la hora de escribir, yo estoy convencido de que las lenguas tienen como corrientes, ¿no? Corrientes invisibles, o sea que una serie de connotaciones, tú empiezas a escribir en castellano y las connotaciones te llevan a un sitio, empiezas a escribir en euskera y las connotaciones te llevan a otro. O sea que a la hora de escribir sí tiene importancia qué lengua estés utilizando. Pero una vez de escribir, una vez de que la lengua de que el texto se traduce, ahora hago publicidad cruda, va a salir Water Over Stones, que es la traducción de Casas y Tumbas, ahí en el Reino Unido. ¿Quién sabe lo que un lector leyéndolo en inglés, ¿no? ¿Qué verá? ¿Qué pensará? Pues no se puede comparar. Yo creo que no se puede comparar. Tenemos otra pregunta que es prácticamente, bueno, una paráfrasis de lo que estás diciendo, la propia pregunta aquí, de Katarzyna Mirgos.
Dice, algunos dicen que al usar un idioma diferente, al cambiar de idioma, se sienten como una persona diferente. Quiero decir, cuando hablan español son personas un poco diferentes a cuando hablan inglés, por ejemplo. Que cambiar de idioma es como cambiar de personalidad. Te sientes un autor diferente cuando escribes en castellano y cuando escribes en euskera. No sé, sí, me imagino que la pregunta tiene que ver con lo que estabas comentando sobre la, no Ya, sé, pero la idiosincrasia de cada lengua, de cada son un idioma, ¿no? poco palabras mayores, o sea, es decir, puede que haya, no sé, tangencialmente una cierta verdad en lo que se dice, en lo que ha dicho la pregunta. Pero es que si nos ponemos a pensar, es que somos diferentes de muchas maneras. Es que a lo mejor Gombrowicz decía que éramos diferentes constantemente, ¿no? O sea, es decir, que Mm, estamos hablando, vuelva igual a la idea del misterio, estamos hablando mm, de cosas que no sabemos muy bien, ¿no? Es ya, decir, es evidente, por ejemplo, que las personas cambian cuando hablan con el jefe de contabilidad de su empresa a cuando hablan luego con su niño en casa o con su mujer o con su... ¿eh? Es decir, que hablan de una manera cuando han tomado el LSD y que hablan de otra manera cuando están borrachos, cuando... Es decir, cuando están nerviosos, cuando... Bueno, yo creo que partir de una identidad que supuestamente tenemos y decir que luego esa identidad cambia según las lenguas y tal, a mí eso me parece arriesgado, sinceramente. Yo supongo que efectivamente, como digo, a la hora de escribir, evidentemente es como, bueno, hagamos una metáfora simple, pero que es gráfica, que es, bueno, es como, yo he conocido muchos escultores y entonces, bueno, pues, el escultor, el que esculpía con piedra, el que esculpía con madera, el que esculpía con cartón, bueno, ese material obligaba a diferentes formas, ¿no? Cada material exigía una forma. Entonces, no lo sé, o sea, mm, puede que tenga razón, pero yo creo que no podemos saberlo. Es que hay muchas cosas que no podemos saber. Esto es mm, algo mm. No, es parte del misterio del que hablábamos antes, ¿verdad? evidentemente, porque Sí, sí. habla de identidad. Bueno, Mm, mm, no nos damos cuenta muchas veces cuando ocurre algo extraordinario. Por ejemplo, en un pueblo como este, ocurre algo extraordinario, ¿no? Y todo el mundo que comenta, dice, qué raro, pero ¿cómo ha podido pasar eso? ¿Cómo es que ha hecho eso? Bueno, es que no sabemos, no sabemos. Del mm, otro sabemos lo mm, superficial, mm, ¿no? mm, Pero no podemos hablar de una identidad que mm, tal. Yo, mm, bueno, no lo sé, supongo que sí, que me muestro de diferente forma cuando hablo, mm, tal, en una lengua, en otra. No lo sé, no lo sé. mm. Bueno, lo que sí Oh. estoy seguro es que cuando hablo en inglés parezco más tonto, eso sí, porque hablo muy mal. Eso me pasa a mí también, todavía más tonto de lo que, en fin, sí, sí, eso. ¿Cuántas veces hemos oído decir que el euskera es una lengua difícil? Yo que llevo 10 años viviendo en Inglaterra puedo decir que el inglés me parece muchísimo más difícil Ya lo todavía. es, eso es, A ver, lo es. y eso que lo uso en mi trabajo día a día y doy clases en inglés, fíjate, y, oye, me parece Ya, muy ya, difícil el sí, inglés. sí, Y de esto no, no se habla, no se dice que el inglés es no. difícil. A mí también me resulta una lengua ahora, bueno, para leer, bueno, más o menos asequible. Puedo leer Mm, bien, ensayo, mm, incluso novela puedo leer. Poesía no. mm, Pero hablarlo, bueno, mm, casi, digamos que mi único, como es, recinto, en fin, agradable es el aeropuerto, donde puedo mm, decir 4 frases mm, tópicas mm, tranquilamente, ¿no? mm, mm. Bueno, tenemos alguna pregunta más. Acaba de entrar en el chat. Bueno, hay una también que dice, es muy breve y, y podría dar lugar a que hablaras horas y horas. No sé si quieres comentar algo sobre si podrías decir más sobre tus poemas. No sé. Mm. Bueno, yo ahora por fin, después de muchos años, he encontrado la forma de publicar mis poemas, en los que, digamos, son en total, después de, en fin, la selección, creo que han quedado como 40, de los cuales 20 ya estaban publicados, desperdigados por ahí, ¿no? Y durante mucho tiempo busqué la forma de publicarlos, porque no quería hacerlo como un libro de poemas, un poema, otro poema, que no digo, también puede ser una de las maneras, pero yo no quería eso. Entonces, la quería de una forma un poco más laberíntica y al final
pues creo que lo he encontrado, creo que va a salir en Inglaterra, igual al menos una parte de ese libro antes que aquí. Y en Inglaterra se debería llamar Out Paradise, me parece, que no sé si es un buen título, pero bueno, ese es el título que va a tener ahí. Entonces, para decirlo brevemente, el asunto es que son 5 lecturas. O sea, es decir, que el lector, en cuanto se pone a leer ese libro, se va a encontrar con un viaje a una prisión francesa de la Dordogne que se llama Maussac. Entonces vamos a Maussac y vamos, la narración te lleva a Maussac porque es biográfico. Efectivamente, voy a dar una lectura en Maussac. No voy a desvelar a qué tipo de presos, pero bueno, voy ahí. Entonces, digamos, no sé si esto efectivamente va a ocurrir así, pero a mí me resultaba muy sugerente que el poema, cuando lo leas, vas a leerlo, pero al mismo tiempo sabes que hay un preso de ciertas características que también lo está leyendo o que también lo estaba oyendo, con lo cual se produce ahí una especie de remolino, ¿no? Tú, el preso, bueno, no todos son presos, hay también una lectura en un pequeño pueblo, en una aldea, y luego hay una lectura cómica que es una cárcel, pero que tú lo vas a entender enseguida porque eres del ramo, y es que se titula Pequeña charla sobre la literatura, charla sobre la literatura clásica vasca en la prisión de Martutene. O sea, es decir, que voy a dar una charla a una prisión de Martutene donde por primera vez en 3 meses han reunido a las presas y a los presos en la misma sala. Entonces, bueno, digamos que puede hacer reír, creo. Tenemos otra intervención en el chat que más que pregunta es comentario, pero te lo transmito. Dice Itziar Adudiz que le ha gustado mucho la reflexión que has hecho sobre el objetivo de escribir, el pensamiento, ¿no? Pensamiento como la puerta, bueno, Sí. bueno, la escritura como puerta que se abra al pensamiento, ¿no? Entonces, dice, finalmente podemos pensar porque tenemos lenguaje. Ligar pensamiento y lenguaje es fundamental. Tienes suerte de poder hacerlo y nosotros de poder disfrutarlo. Es que ricasco, he disfrutado mucho, dice Itziar. Eskerrik asko zuri. Andrea Sanz te pregunta, ¿puedes hablarnos de ti como lector? Referentes, textos que han influido en tu escritura, posible diálogo que estableces con esas lecturas. Bueno, aquí también podrías hablarnos durante Yo, el horas. primer libro del que recuerdo, igual quizá, no sé, sin quererlo, estoy un poco insistiendo en la risa y en el humor, ¿no? Aunque luego he escrito cosas muy, digamos, ¿cómo decir? No voy a decir tristes, pero bueno, más o menos, ¿no? Y sin embargo, por ejemplo, mi primer recuerdo agradable es el de Dickens, Los papeles secretos del Club Pickwick, ¿no? Que era una obra extravagante con el señor Pickwick. Entonces yo recuerdo en mi adolescencia lo mucho que me reí leyendo ese libro y siempre ha quedado como un libro, en fin, es más, creo que muchas veces cuando escribo cuentos para niños tengo la sospecha de que siempre me pongo en el punto de vista del señor Pickwick. Hombre, luego un libro para mí, también digo los libros que han sido, digamos, fundamentales, ¿no? Ha sido el Poemas y canciones de Bertolt Brecht. Porque estaba también en ese momento yo harto de tanto, bueno, no sé, tanta poesía tan enfática, tan como era la que se escribía en aquella época aquí, ¿no? Sin embargo, Bertolt Brecht, con esa llaneza a la hora de escribir, eso me gusta mucho, la llaneza, la simplicidad, es un error pensar que por muchos perifollos que tenga el lenguaje va a haber ahí más verdad. Igual después de todos los perifollos no hay nada, ni siquiera una naranja, ¿no? En tanto que a veces, bueno, pues Bertolt Brecht es un ejemplo, ¿no? Fue esencial, ¿no? Y bueno, de Bertolt Brecht a Gabriel Aresti, que era un poeta en euskera, que me influyó mucho, sobre todo la forma en que él utilizaba la lengua también, que también era lo mismo. Él utilizaba lo dijo otro poeta que también me gusta mucho, que es Eugenio Montale, que dijo, dame la palabra como rama seca, dijo, no me des
flores, nenúfares, no, dame la palabra como palabra seca. Igual ha sido un poco mi credo, ¿no? En fin, los poemas que he leído, ¿no? Bueno, y textos, pues claro, es que nuestra vida, sí, algunas de las vidas como la mía, ya llevo muchos años, he leído mucho, claro. Muy bien. Bueno, el libro que he leído, si lo puedo decir, que lo había leído de joven y se me había olvidado. Y bueno, es un libro que se llama Cristo se detuvo en Éboli, de Carlo Levi, que es cuando a Carlo Levi lo destierran al sur de Italia y lo llevan a una zona donde, bueno, paupérrima. Y bueno, es una crónica, lo había leído de joven, no tenía así un recuerdo claro, pero ahora me ha parecido un buen libro, sobre todo algunos capítulos me han parecido soberbios. Bueno, no tenemos más preguntas en el chat y yo creo que en realidad ya va siendo hora de que vayamos cerrando la sesión. Andrea Sanz te da las gracias, Milla Esquer, por la respuesta. Y bueno, Itziar Aduriz hace un último comentario de que no hay lenguas fáciles ni difíciles, con lo cual estoy de acuerdo. Y bueno, pues yo por mi parte, nada más. Creo que simplemente agradecerte, Bernardo Achaga, que nos hayas aceptado la invitación. Ha sido un placer realmente hablar contigo. Bueno, para mí también creo que la conversación, en este caso contigo, Gorka, pues la conversación requiere, nunca sucede en el vacío, también requiere una atmósfera. Por eso, antes se decía al amor de la lumbre, ¿no? Es decir, al fuego, el fuego crea una atmósfera y bueno, y luego quiero decir, cuando el interlocutor, en este caso tú, o los que estén escuchando al interlocutor, pues ves como que hay pues eso, no hay una agresividad, no hay... Lo malo es cuando las conversaciones siempre hay, ¿no?, agresividades y ese tipo, porque eso es una pérdida de tiempo. Es decir, tener una conversación con una persona que es agresiva realmente es perder el tiempo. Es mucho mejor tomarse un café, pasear, en fin, incluso no sé, cualquier cosa. Es perder el tiempo y es definitivamente tóxico, ¿no? Tóxico, Al final, no te sirve... Luego las palabras, como dice la Biblia, en fin, las palabras luego se quedan dentro y pueden ser dañinas y tal. Pero yo, por ejemplo, trato desde hace mucho de no... Si veo que la persona que está delante o alrededor, lo que sea, se pone agresiva, como tengo dos oídos, dos orejas, ¿no? Una que oye, otra que no, pues trato de ponerle la que no oye. Claro. Muy bien, pues nada, ya darle paso a Pedro. No, agradeceros a los dos. Ha sido, como ha dicho Bernardo, me ha gustado mucho la imagen, ¿no? Como a la lumbre, ¿no? Cada uno estamos en un sitio, pero estamos ahí como recogidos hablando al lado de la lumbre. Y bueno, ya daría para otro encuentro, ¿no? La literatura infantil tan importante y que también tiene un lugar muy destacado en tu obra, ¿no? Y bueno, ya no tenemos tiempo, pero sí, eso es algo también fundamental, ¿no? Y en lo que ponemos mucho énfasis en el instituto aquí, concretamente en general, en el Instituto Cervantes, ¿no? Iniciar a los niños en la palabra, en las lenguas, en valorar la diversidad, en fin. Creo sinceramente que el Instituto Cervantes está en el lado correcto de la batalla. Es decir, que como bien sabemos, las humanidades pasan ahora apuros porque hay una miriada de, no sé, ¿no?, ¿cómo decir?, de malas sombras, ¿no?, sobre las humanidades. Yo suelo decir, quizá las humanidades no hagan que tu hija, que tu hijo, pues gane un gran dinero. Ahora, si ha estudiado o tiene sensibilidad para las humanidades, es muy probable que su vida sea más feliz y más intensa. Yo es que estoy absolutamente convencido. Suscribo claro, tus palabras. Es llegar a tener una vida, o por lo menos intentar tener una vida plena. Una vida plena, pues tan importante la literatura, los libros, las bibliotecas, en fin. No vamos a hacer algo que parezca apología, pero es que realmente es así. Así que muchísimas gracias, Bernardo Gorka. Y bueno, también al público que ha asistido, que ha participado.
y que por favor que compartan, ¿no? Que también no se trata de hacer aquí ninguna promoción comercial, no tenemos ningún interés, con todo el respeto que hay por la gente que tiene un trabajo que implica una función comercial, pero que sí que difundan la gran suerte, la tecnología que tiene también el hecho de que esto queda ahí, que está en el canal del Instituto Cervantes, para que lo compartan con los amigos, con los conocidos, con todas las personas que puedan tener interés en la literatura vasca y en concreto con la obra de Bernardo Atxaga. Muy bien. Así que hasta pronto y nos volveremos a ver porque tenemos 2 encuentros más previstos con Arkaitz Cano y con Iván Saldúa González sobre la literatura contemporánea. Muy bien. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias. Agur, ikusi arte, bai. Agur, bai, agur. Bai, gero arte.